Bueno, buenos días. Empezamos la rueda de prensa de Ciudadanos del día 16 de julio de 2012. Una semana sin duda va a estar marcada por la resaca de las medidas de recorte del gasto público y de aumento de los ingresos presentadas por el gobierno de Mariano Rajoy a finales de la semana pasada. Como ya dijimos en la rueda de prensa del sábado, estas medidas se resumen en más impuestos para las clases medias y populares de nuestro país y menos recorte de gastos en las administraciones. El balance global de los recortes en torno a los 56.000 millones de euros antes de los impuestos a las eléctricas, que tienen que acabar sumando en torno a los 65.000 millones de recorte de gasto y de aumento de los ingresos, se reparte de una forma desigual. Por un lado tenemos un 60%, más de 35.000 millones, que van a significar más impuestos para los ciudadanos, más impuestos para las clases medias, más impuestos para las clases populares, lo que va a llevar a continuar la espiral de más impuestos, menos consumo. Ese menos consumo va a significar menos empleo, ese menos empleo y el menor consumo va a significar menos ingresos fiscales. Esos menores ingresos fiscales van a significar más gasto público significará más déficit, que significarán más recortes, que significarán más impuestos, que significará menos consumo, menos empleos, menos impuestos, más gasto público, más déficit. En resumen, la espiral de la crisis, la cual llevamos viviendo por cerca ya de 3 años, con unas medidas que sistemáticamente fracasan en sus objetivos y que ahondan una crisis que está alcanzando unos niveles insostenibles. Parafraseando al presidente argentino Menem, Rajoy y España estaba al borde del precipicio y ha decidido dar un paso al frente, porque es cierto que Mariano Rajoy está transitando la senda griega con una perfección absoluta. El gobierno de Rajoy, el gobierno de España y todo el país, en definitiva, está siguiendo los acontecimientos que ya vivimos en el país heleno. Exactamente el mismo patrón. Exactamente el mismo patrón, la famosa senda griega. Y hemos llegado a este punto, evidentemente, por las responsabilidades del anterior gobierno socialista, con el presidente Zapatero, pero también por la incompetencia e incapacidad del gobierno de Mariano Rajoy. Recordemos un gobierno que en su breve legislatura decidió subir el IRPF antes de subir el IVA y reducir los costes laborales, que decidió aplazar los presupuestos hasta después de las elecciones andaluzas y que ha afrontado sin duda la crisis de las cajas sin decisión. Porque los ciudadanos tienen que saber que serán ellos, las pymes, los autónomos, las pequeñas empresas, aquellas que tendrán que pagar las condiciones de un rescate de las cajas de ahorros provocadas por su mala gestión política. Una crisis que no han provocado los ciudadanos y que acabarán pagando. Las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy significan un drenaje de recursos del sector privado, de los ciudadanos hacia el sector público, de magnitudes desconocidas. La forma de tapar el agujero de la quiebra de las cajas y de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para el préstamo va a significar la puntilla definitiva a la capacidad y posibilidad de recuperación económica de nuestro país. Son unas condiciones draconianas, unas condiciones que van a lastrar e impedir cualquier posibilidad de reactivación económica a medio plazo. Todos los indicadores anuncian que el aumento de los impuestos solo tiene como objetivo cumplir las directrices de la Comisión Europea, sin tener en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades del conjunto de ciudadanos de nuestro país. Adoptando estas medidas impuestas por la Comisión Europea, Rajoy ha convertido en España en un protectorado de la Comisión Europea. España se ha convertido en un protectorado. Mariano Rajoy ha dejado de ser el presidente electo democráticamente por los ciudadanos españoles para ser un mero gestor administrativo de un Estado intervenido de facto por la Comisión Europea. Y esto no es una interpretación de Ciudadanos, esto son palabras del propio Mariano Rajoy, que reconocía el otro día que los españoles no podemos elegir, que no tenemos libertad,
y que no tenemos más remedio que acatar esta sentencia de muerte para el futuro de nuestro país. Este presidente, si asume su incapacidad para gobernar, si asume que no tiene margen de maniobra político para decidir las medidas necesarias para nuestro país, se asume que es una mera correa de transmisión de decisiones que se adoptan en Bruselas o más allá en Berlín, lo que tiene que hacer es dimitir y convocar elecciones, o que directamente, como hicieron en Italia, un gobierno de gestores técnicos asuma la dirección, en este caso casi empresarial, de un país, o asuma el protectorado y tengamos un representante plenipotenciario de la Comisión Europea gobernando los destinos de nuestro país. Porque la democracia es otra cosa. La democracia es soberanía. Y la soberanía o se ejerce o se renuncia. Si el presidente Mariano Rajoy no es capaz de convencer a sus socios europeos de que la única forma que tiene este país, primero, de responder a las necesidades de sus conciudadanos, que es garantizar un bienestar conseguido tras largas décadas de lucha y de sacrificios y de esfuerzos del conjunto de la sociedad española. Pero más allá, si no es capaz de convencerles que la única forma que tiene este país para pagar su deuda es crecer, es crear empleo, es crear empresas, es ser más competitivo, si no es capaz de hacerlo, si no es capaz de convencer a sus socios que solo con recortes en el gasto público y con aumento de los impuestos que van a lastrar la actividad económica, este país no podrá asumir sus compromisos, debería dimitir. Porque las consecuencias de las políticas dictadas por la Comisión Europea ya son conocidas empíricamente. Es el caso griego. Entonces, ¿merece este país ser engañado una vez más? ¿Mariano Rajoy va a seguir engañando a los ciudadanos españoles? ¿Va a asumir definitivamente lo que decía este sábado el presidente del Bundesbank, de que España tenía que pedir un rescate global? ¿Esa decisión está tomada y el presidente Rajoy lo sabe y no lo quiere comunicar a los ciudadanos? Esto es una muerte homeopática. Nos están proporcionando el arsénico poco a poco hasta que al final no nos demos cuenta y estemos envenenados. Pues quizás sería bueno que el gobierno de Mariano Rajoy asumiese que este paquete de medidas no las ha tomado democráticamente, considera que no son buenas para la salida de la crisis de nuestro país y haga aquello que tiene que hacer un gobernante decente en una época como esta, que es renunciar a la presidencia del gobierno si es incapaz de tomar aquellas decisiones que tienen que beneficiar al conjunto de ciudadanos de nuestro país, a su economía, como fórmula para pagar la deuda y los compromisos adquiridos por las empresas y por el Estado, con los inversores internacionales. Estamos ante un momento muy delicado, en un momento de auténtica suspensión de la soberanía, en un momento donde la democracia está en riesgo. Una democracia que está en riesgo porque hay países que deciden defender sus intereses nacionales a costa de utilizar su fortaleza económica y sus instrumentos de poder europeos para suspender la soberanía de determinados países del sur de Europa. Y esto hay que empezar a asumirlo y hay que tomar decisiones. Y repito, esa decisión ahora mismo, la más decente, sería asumir la situación, no engañar a los ciudadanos, no seguir viviendo una ficción democrática cuando la democracia está también suspendida en nuestro país, un país teledirigido desde la Comisión Europea, y probablemente también desde unos mercados que nadie conoce y que, a pesar de la dureza de las medidas, a pesar del esfuerzo del conjunto de ciudadanos, siguen castigando la deuda soberana. Hoy nuevamente la prima de riesgo está en máximos históricos, no está sirviendo de nada, son medidas que no sirven de nada, no calman a los mercados, porque nadie puede pensar que este país podrá asumir sus compromisos si no es capaz de reducir su tasa de desempleo del 25% hacia medias homologables con el resto de la Unión. Y para crear empleo se necesita crecer, se necesita tener una economía que adopte una senda de crecimiento, donde la inversión pública y la inversión privada sea capaz de neutralizar los estragos de la crisis. Recortar en gasto público, recortar en inversión pública. Recordemos que la mayor parte del recorte en la inversión
directa de los ministerios ha afectado a los ministerios más inversores, en aquellos cuyo euro gastado significa un euro multiplicado a nivel económico en el conjunto de la sociedad. Entonces, no hay salida. Estas medidas llevan a este país a un callejón sin salida. Decía antes la famosa frase de Carlos Menem: estamos a borde del precipicio y hemos dado un paso al frente, y parece que Mariano Rajoy ha asumido perfectamente que ha dado el paso y va a intentar agarrarse a alguna de las ramitas que estén a lo largo del recorrido de la caída del precipicio, pero probablemente no sea capaz de asirse a ninguna de ellas. Para finalizar, simplemente, la democracia no puede ser solo una mera formalidad. Una democracia tutelada y dirigida no es una democracia. Y un país cuyos instrumentos democráticos han fallado es un país en quiebra, es un país fallido. Es un país fallido económicamente y es un país que no tendrá futuro. Porque si las decisiones políticas, las decisiones adoptadas democráticamente, no tienen como objetivo el bienestar del conjunto de ciudadanos, anteponer el bienestar y los derechos de los ciudadanos a criterios macroeconómicos, si las personas están por detrás de los números, si las decisiones políticas están por detrás de las decisiones económicas y la economía no está al servicio de la política como elemento de transformación y de corrección de una situación insoportable, tenemos que asumir nuestra situación y asumir definitivamente que el nuestro no es un país democrático, que el nuestro no es un país soberano. Y quizás cuando uno no vive en un país democrático y no es un país soberano, aquellos que toman las decisiones tienen que asumir el coste de las mismas, y si las toma la Comisión Europea, pues quizás tendría que enviar no unos hombres de negro, sino unos gestores políticos que determinen el futuro de nuestro país. Para finalizar, simplemente vamos a hacer una valoración de una noticia publicada durante estos últimos días que evidencia el doble mensaje, el doble rasero, el doble discurso del Gobierno de Convergencia al frente de la Generalitat. Se han hecho públicas unas cifras que hablan que el Gobierno de la Generalitat adeuda a día de hoy más de 147 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona por el incumplimiento de sus compromisos durante el año 2010 y 2011 y probablemente los compromisos adquiridos durante el 2012, el año en curso, cuya cifra todavía desconocemos. En el año 2011 el Gobierno de la Generalitat no hizo frente ni siquiera al 12% de los pagos comprometidos con el Ayuntamiento de Barcelona, estando los del 2010 en torno al 50%. En resumen, más de 147 millones a los cuales hay que asumir la parte que asumió el Ayuntamiento de Barcelona para pagar los compromisos adquiridos por el Gobierno de la Generalitat, por ejemplo con Spanair, más de 25 millones de euros. Además de otras, por ejemplo, los 50 millones de euros del Centro de Diseño de Barcelona. En total podemos estar hablando cerca de 200 millones de euros que el Gobierno de Barcelona ha dejado de ingresar o que ha gastado por decisiones que no son propias. 200 millones de euros. A esta centrifugación del déficit, ¿cómo se le llama? ¿Cómo la suele llamar Convergencia? ¿Expolio? Cuando el Estado incumple sus compromisos es un expolio, y cuando lo incumple la Generalitat, ¿qué es? ¿Expolio también? No lo sé. Supongo que si uno aplica un mínimo de lógica será lo mismo, pero probablemente no lo sea igual. Hombre, algo tendrá que ver que los dos inquilinos de la Plaza de Sant Jaume sean del mismo partido, sobre todo para escuchar el sonoro silencio del señor Trias. ¿Qué pasaría si fuese el Estado que debiese al señor Trias cerca de 200 millones de euros? ¿Quién sería el ladrón? ¿Habría que hacer algún tipo de insumisión también con el Estado? Pero si es la Generalitat no pasa nada. Simplemente, lo mismo que decimos en la relación del Estado con la Generalitat o el Gobierno de España con la Generalitat, Ciutadans lo aplicará con la Generalitat y el Gobierno de Barcelona. Que la situación económica es muy complicada, que los compromisos a veces no se pueden cumplir y que no es una cuestión de maldad, sino es una cuestión de falta de liquidez o de falta de recursos. Pero bueno, queremos recordarles a los reyes del expolio, aquellos que permanentemente están llorando, acusando, victimizándose, confrontando, acusando al Gobierno de España de intentar asfixiar, exprimir,
aniquilar la autonomía de Cataluña por sus incumplimientos de los compromisos económicos adquiridos, a lo mejor los barceloneses también tenemos que empezar a acusar a la Generalitat de querer asfixiar, oprimir, negar la capacidad de tener recursos para invertir en la prosperidad de los barceloneses, porque simplemente, y a nivel de dato, ya finalizo, más de la mitad de esta deuda tenía que ir destinada a la atención social. Estoy convencido que aquellas personas que viven en la marginalidad de nuestra ciudad agradecerán al Gobierno de la Generalitat esta centrifugación del déficit de sus cuentas hacia el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros seguiremos denunciando la actitud de unos que, cuando son ellos los causantes, todo es justificable, y cuando son ellos mismos los que lo sufren, son víctimas del expolio. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.